¿Qué tal? Bueno, estamos continuando con las sesiones de la 2 a la sesión 5 de la secuencia 3 de nuestro libro de matemáticas de tercer grado. Bien, hemos estado planteando la necesidad de aprender a argumentar, pero tomando como pretexto discutir sobre temas que siempre van a causar controversias. Hemos acordado que algo que es controversial es aquello que despierta, dicen algunas definiciones, pasiones, otros podríamos decir emociones que pueden ser muy intensas y que de alguna manera sirven para determinar que alguien está a favor o en contra de algo. Bien, en este caso, sí quisiera, digamos, hacer un pequeño repaso antes de entrar en esta fase 2. Recuerda que en la sesión anterior tomaste una serie de posibles temas para trabajar sobre él. El libro de texto tiene bien marcado cuál es el tema con el que vamos a trabajar. Tú puedes proponer otros. En el episodio anterior, o en el capítulo anterior, o en el video anterior, como quieras verlo, te propuse alguno de esos videos que pudieran ser, digamos, controversiales. Te propuse, por ejemplo, te puse a quién sí se le da un respirador artificial en tiempos de COVID, la eutanasia, el aborto, adopción por parte de matrimonios del mismo sexo, etcétera, etcétera. Es cierto que estamos discutiendo el tema del uso de animales, pero hay muchos temas que son controversiales por distintas razones, por cuestiones políticas, por cuestiones económicas, pues por cuestiones de salud, etcétera, etcétera. Y ninguna te llevaría a determinar que algo es correcto o es incorrecto, digamos, totalmente. Difícilmente con estos temas vas a lograr que el 100% de las personas esté a favor de tu propuesta. Te había planteado que como parte de tu tarea era proponer estos temas y explicar por qué causas son controversiales. Yo te puse un ejemplo, tú tenías que hacer los tuyos. Ahora, en esta fase 2, vamos a considerar formular y organizar preguntas. Y es que vamos a utilizar a la pregunta como un pretexto para meter la duda, para de alguna manera hacer pensar al otro, o sea, a la otra persona, de una manera distinta, asumiendo que no comparte tu punto de vista. Por ejemplo, tú sí estás a favor de que se experimente con animales, porque trae un beneficio superior. Pero algo que sabemos sobre estos temas controversiales es que no todos van a estar de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos, digamos que simular que estamos en una discusión y para eso vamos a plantear preguntas que pueden ayudarnos a convencer al otro, ya sea que lo convenzamos totalmente o parcialmente. En este caso, el libro me dice, elaboren en su cuaderno un cuadro como el siguiente con preguntas sobre el tema de experimentación científica con animales. El autor ya te dejó algunas preguntas para clarificar el tema, dice aquí, ¿qué es? ¿Por qué? ¿O para qué sirve? ¿O cómo funciona? Todas estas serían, ¿qué es la experimentación científica con animales? ¿Por qué se experimenta con animales, por ejemplo? ¿Para qué sirve experimentar con animales? ¿Cómo funciona la experimentación con animales? Todas ellas son preguntas que de alguna manera nos clarificarán nuestra manera de pensar. Entonces,
Lo lógico sería continuar como te lo pide el libro, que es la experimentación científica con animales. ¿Por qué se experimenta con animales? ¿Cómo se realiza esta experimentación? ¿Cuáles son los límites considerados en la experimentación con animales? ¿Existe riesgo de insensibilizar al humano en la búsqueda de soluciones a problemas derivados del estudio de enfermedades? Es decir, en el afán de querer encontrar la solución a ciertos problemas, no podríamos generar, digamos que con el paso de las generaciones, que ya no importe experimentar con cualquier tipo de animales o incluso experimentar con humanos sin ningún protocolo. Entonces, estas preguntas son aquellas que me van a permitir tener más claro mi postura, porque muchas veces tomamos una postura sin tener la información suficiente. Estamos a favor de algo sin haber analizado la situación, o estamos en contra de algo sin saber sus beneficios. Entonces, sí tenemos que provocar en ustedes, como estudiantes, ser más reflexivos antes de tomar una decisión, que esta decisión sea una decisión consciente e informada. Entonces, no se trata solamente de hacer estas preguntas. ¿Sí? Es cierto, la actividad dice, elaboren en su cuaderno un cuadro con preguntas sobre el tema de experimentación científica en animales. Aquí hay muchas más preguntas, yo solamente te dejo algunas cuantas y con eso creo que tendría suficiente, por lo pronto. Ahora, ya que tienes tus preguntas, ¿qué hacemos? El libro nos invita que completar las posturas. Ya trae de por sí un ejemplo, pero hay muchas posturas. En la vida no solamente es blanco y es negro. No solamente estoy a favor en todo y estoy en contra de todo. Estoy a favor de algunas cosas sobre un tema, pero no en todas. Estoy casi en contra de todo, pero hay un pero. Entonces ese pero son las posturas que digamos serían de color gris. ¿Por qué decimos de color gris? Por una forma de decir que blanco y negro es estoy a favor o estoy en contra. Pero muchas de las personas preferimos estar en una zona más bien gris, en una zona en la cual no me decanto por una postura, digamos, extremista, porque hay que entender que al tener emociones, las personas pueden, digamos, dejarse llevar solamente por sus emociones y muy poco por la información. Es decir, la idea de argumentar es, de alguna manera, no dejar nuestras emociones a un lado totalmente, pero sí que de alguna manera estas emociones no se desborden sin control y que de alguna manera estas emociones se frenen porque tenemos información. Entonces, aquí, por ejemplo, tendríamos con respecto a la experimentación, digamos, postura a favor de la experimentación, pues hay un beneficio mayor. O sea, sí sabemos que los animales sufren, sí sabemos que los animales se mueren, pero a pesar de todo eso, estamos de acuerdo en que hay que experimentar con animales. Mejor experimentar en animales que experimentar en humanos. Ahora, la postura contraria, en contra de cualquier experimentación en animales, a pesar de posibles beneficios. O sea, no importa, aunque haya personas que pudieran fallecer, no importa. El punto es que no tenemos el derecho de agredir a los animales. Bueno, puede ser otra postura. Oye, ¿y hay posturas grises? Pues claro que las hay.
por ejemplo, esta que te propongo, a favor de la experimentación, pero, resalto el pero, estableciendo límites, o sea, no a cualquier costo, donde se considere buscar alternativas en caso de sobrepasar el número de animales muertos. O sea, vamos a inventar que el límite es que todo experimento va a tener un límite de 100 animales muertos. Es un decir, 100 ratas muertas, suponiendo que fueran ratas. Y si son especímenes más grandes, pues 50. Es un decir. Es cierto que para muchas personas la rata a lo mejor no representa poner en peligro a esa especie. Y posiblemente sea uno de esos argumentos, porque no pones en riesgo a un espécimen. Pero, como les decía en otros videos, si a pesar de hacer miles de experimentos en ratas, a pesar de matar a miles de ratas, resuelves un problema que solamente beneficia a las ratas, pero no beneficias al humano, ¿qué sentido tiene seguir haciendo experimentos en esos animales? Pues al parecer ninguno. Pero bueno, llegado a este punto, creo que tú ya debes tener información sobre por qué se experimenta con animales. ¿Qué tipos de animales? Eso se me ocurre entonces aquí. ¿No? ¿Qué tipos de animales se utilizan en la experimentación de tratamientos en humanos? ¿Cuáles serían? Bueno, entonces otra postura podría ser no la cantidad. Otra postura, estoy a favor pero estableciendo, digamos, que no se experimente en especies en peligro de extinción. Por ejemplo, esta podría ser una. Y en México tenemos un ejemplo muy claro con la posible extinción de la vaquita marina, debido a las propiedades que tiene una especie que cohabita en el mismo ambiente y que se utiliza para tratamientos, digamos, de dudosa efectividad en humanos. Pero ese es otro tema. Pero esta es una postura gris también. Estoy a favor. Alguien podría decir, estoy en contra, a menos que exista un riesgo de, no sé, de que mueran más del 10% de la población. Por lo que se sabe, el COVID tiene una tasa de mortandad mucho más baja de la que tuvo en su momento, por ejemplo, la viruela. Y sin embargo, el mundo está detenido hasta cierto punto debido a esta pandemia. Pero si viniera otra enfermedad más severa, posiblemente esto plantee un gris, modificar un gris. Es decir, aquellas posturas C, D, E, F, que pudieran decir, estoy en contra de la experimentación, pero como estamos en riesgo de perder el 10% de la población mundial, nos abrimos a la posibilidad de experimentar en animales. Entonces, hay muchas posturas intermedias, con sus, como se dice, sus asegúnes. Entonces, esta la tienes que escribir. ¿Cuáles serían tus posturas? ¿Sí? Totalmente a favor, totalmente en contra, esas serían como las posturas clásicas. Pero oye, ¿y cómo serían las posturas grises? Las posturas intermedias. La que no necesariamente es todo. Las que, por ejemplo, hay peros. Esa tú las tienes que escribir. Yo te dejo estas para que te puedas ayudar.
Ahora, una vez, como dice tu libro, que ya tienes tus posturas, es formular preguntas para defender cada una de esas posturas. Por ejemplo, si tú eres de la postura de a favor de la experimentación, porque hay un beneficio superior, ¿qué preguntas harías a esas personas para convencerlas? Por ejemplo, ¿qué enfermedades se han curado a partir del uso de animales en los estudios? ¿Y por qué preguntas sobre ello? Porque tú sabes que hay muchas enfermedades que son evitadas debido a la experimentación en animales. Y quizá dentro de ese mundo de personas a las cuales le estás hablando, haya un porcentaje que o esa persona o alguno de sus familiares se ha salvado debido a esos sacrificios de animales. Y posiblemente ellos estaban en contra, pero al escuchar esta pregunta y su respuesta, los va a hacer cambiar de opinión. Por eso es bien importante plantear preguntas que te ayuden a convencer. Por ejemplo, otra. ¿Qué enfermedades se están estudiando actualmente utilizando animales que pudieran dar esperanza a los humanos? ¿Sí te das cuenta que ocupo la palabra esperanza? Porque eso despierta emociones en los demás. Entonces, hasta ese tipo de palabras son las que despertarían. ¿Y por qué? Porque tú sabes que hay enfermedades que ahorita son incurables, pero que están en una fase, digamos, que es alentadora, que probablemente vaya a beneficiar a millones de personas. Y dentro de esas personas a las cuales tú le estás hablando, tú vas a despertar simpatía. Aunque estén en contra de que mueran animales, el hecho de tener un hijo, un familiar, si tú quieres, desde cierto punto de vista, estás ocupando los sentimientos de los demás. ¿Para qué? Para despertar una respuesta distinta, una respuesta que, digamos, respalde tu postura. ¿Por qué? Porque tú estás a favor de la experimentación. Oye, pero ¿qué preguntas harías si estuvieras en contra? Porque también las personas que están en contra tienen sus propios argumentos y saben despertar emociones y saben cómo hacer dudar al otro de su postura. Por ejemplo, ¿quién ha decidido que los humanos somos la única especie que puede decidir sobre qué especie vive o no? Hay mucho sobre ese debate, de asumir que en nuestro afán de sentirnos una especie superior, nos tomamos la atribución de acabar con cualquier especie. Bueno, ahora no sé hasta qué punto se pueda comprobar que existe una raza, digamos, superior a la nuestra. Pero si, digamos, poniéndonos en ese plan, si una raza superior en muchos sentidos a la nuestra experimentara con humanos para tratar de salvar a su propia especie, ¿ellos tendrían el derecho? Así como ahora nosotros lo hacemos con cualquier especie. Entonces nos ponemos a ver. Solamente por el hecho de ser superiores hasta cierto punto a algunas especies, ¿tenemos el derecho a decidir sobre quién vive o no? Entonces son preguntas muy interesantes que una persona que está en contra de la experimentación es posible que te haga. Ahora, no va a faltar el argumento que utilice, digamos, argumentos religiosos. ¿No es ir en contra de Dios asesinar animales en nombre de la ciencia? Entonces, también este es otro argumento válido. Válido, obviamente todos son libres de pensar de decidir lo que consideren que es correcto, pero el punto es, ¿y qué argumentos? ¿Qué argumentos tenemos para defender nuestra postura? Ahora, otra pregunta, ¿solo se experimenta con primates o se experimenta con otro tipo de animales? Porque muchas veces eso es lo que nos detiene. Podemos hacer experimentos, pero con animales que sean menos
desarrollados o menos importantes. Por ejemplo, entre hacer experimentos entre primates y ratas, pues mejor con ratas. Podría ser, ¿no? Pero está en contra. Ahora, se genera una insensibilidad en los niños que pudieran ser los futuros investigadores si se continúa con la experimentación en humanos. ¿Sí? O sea, el que todas las personas estemos de acuerdo en experimentar con animales, ¿no generaría una insensibilidad en las futuras generaciones? Porque eso podría ser de alguna manera peligroso para algunos. Entonces, el chiste es meter una pregunta que te haga dudar. Obviamente no es fácil a veces hacer buenas preguntas. Pero este ejercicio, fíjate, dice, planteen ustedes para cada postura. ¿Cuántas? Pues la verdad es que no hay un límite. Yo aquí el límite que puse fue el espacio que tengo en la hoja. Ahora, y una postura C, una postura gris, ¿cómo sería? A favor de la experimentación, pero estableciendo límites donde se considere buscar alternativas en caso de sobrepasar el número de animales muertos. Como decía, vamos a inventar que nada más vamos a dar oportunidad de que mueran 100 ratas, pero más de 100 ratas ya no, ¿eh? O si vemos que sufre mucho el animal, digamos que vamos a hacer experimentos en primates. Si vemos que sufre, digamos 10, ya no. Entonces, en ese sentido, alguien preguntará, ¿y cómo aseguramos que los animales son aptos para experimentar en ellos? ¿Sí? Porque de alguna manera por eso ocupamos animales, ¿no? Porque pensamos que como son organismos semejantes, en lugar de sacrificar a un humano, mejor sacrificamos a un primate o sacrificamos a una rata, pues mejor una rata o mejor otro tipo de primates. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque quiero decir, no tiene sentido seguir sacrificando tantos animales si no sirve practicar en ellos. Digo, por ejemplo, ¿quién experimentaría, digamos, tratamientos médicos digamos, en alacranes? ¿Qué tenemos de semejante un organismo como el del alacrán y el nuestro? Entonces, más o menos trata de meter esa idea. ¿Se experimenta con especies que pudieran estar en peligro de extinción? No lo sabemos ahorita, pero probablemente. Entonces, tenemos que estar documentados. ¿Para qué? Para despertar esa simpatía. Es decir, sí estoy a favor de la experimentación, pero lo que yo quiero conseguir con mis preguntas es que las personas digan sí, pero. Esa es la razón de ser de estas preguntas. Sí, pero que no estén en peligro de extinción. Podría ser así. Ahora, ¿cómo se obtienen y cómo se crean los especímenes que son utilizados en experimentos? ¿Por qué? Porque si estás a favor, pero tú no quisieras que esos animales fueran, por ejemplo, comprados, digamos, ilegalmente. Quisieras pensar que estás experimentando con animales que se cuidan como si fueran humanos. De alguna manera dirás, bueno, experimentar es inevitable. O sea, la postura C. Pero con cuidado. Pero en ciertas condiciones. Pero sin que sufran. Entonces, así como esas, hay otras preguntas más. Yo lo que te dejo aquí es estas leyendas. Las preguntas deben servir para despertar una reacción en las personas. Acuérdate de eso. Tus preguntas deben despertar una reacción. La idea es que hasta cierto punto tú tengas, digamos, un discurso bien aprendido para poder convencer, basándote en argumentos sólidos, en evidencia de que tu postura es la correcta. No se trata de saber por saber, sino de conducir a la persona para que se una a tu forma de pensar.
pero estando, vamos a poner mayúsculas, pero estando bien informado. Dependiendo de las preguntas, tienes una mayor oportunidad de convencer de que tu punto de vista debe ser considerado por las personas como correcto o como válido. Entonces, no pierdas de vista, las preguntas son para convencer. Entonces, ¿qué vimos hoy? Preguntas que se tienen que hacer, ya sea que tomes una postura u otra. Se tienen que identificar las diferentes posturas en un problema, en este caso, la experimentación con animales, y hacer preguntas que permitan sostener cada postura. Tomar esas preguntas para despertar una emoción o una duda en la otra persona que intentamos convencer. Bien, este video quiero dejarlo hasta acá. Ve haciendo tus actividades con calma, ponle pausa al video, no lo dejes correr indiscriminadamente, ponle pausa, toma tus notas, investiga y sobre todo investiga de qué se tratan tus preguntas. No solamente hagas preguntas, necesitas información para hacerlo y necesitas tiempo para dar respuesta a todas ellas. Bien, te agradezco tu tiempo y nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta luego.